Bueno, sigamos adelante entonces y quiero darles la bienvenida a un espacio súper especial. Este es el Arena Med de Revestir. Entonces, les cuento, aquí estoy yo, ya me conocen, yo soy Aileen y vengo a contarles durante estos próximos minutos qué vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo soy la presidenta actual del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y además orgullosa de estar aquí con ustedes y poder compartir este espacio súper especial. Recordarles un poquito, yo soy venezolana y tengo 10 años aquí en Colombia y en verdad es un honor acompañarlos en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer en los próximos minutos? ¿Qué es un ArenaMed? Un ArenaMed es un espacio en el cual dos expertas nos van a hablar de un tema fantástico. ¿De qué nos van a hablar? Del síndrome de intestino corto y todo el reto que implica su manejo. Pero esta controversia y todo lo que vamos a hablar no solamente va a ser entre ellas, sino también los vamos a involucrar a ustedes. Entonces, los vamos a invitar a que escaneen un código QR que lo van a encontrar en la próxima diapositiva. Por favor, escaneen este código QR, regístrense, porque ustedes forman parte vital de esta experiencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es saber qué opinan ustedes, qué hacen ustedes en sus centros hospitalarios y así nuestras expertas darles esa perspectiva y esa visión diferente de cómo podemos ofrecer más y mejor salud a nuestros pacientes, que además es lo más importante. Como ven, tengo un ring de boxeo, ¿ok? Tengo un ring de boxeo porque el objetivo no es pelear. El objetivo es encontrar las diferencias y encontrar las similitudes que nos van a llevar entonces a poder construir un mejor futuro y construir adicionalmente cuáles son los retos. Decimos, mira, a mí me cuesta esto, a mí me parece más fácil aquella cosa y por lo tanto así poder ofrecer una mejor perspectiva. Les voy a dar unos momentos para que puedan escanearlos y puedan hacer el registro y así podamos seguir adelante en esta dinámica. Espero que hayan disfrutado nuestra jornada en general de simposio. Les quiero agradecer por habernos acompañado igualmente. Después de esta actividad tenemos un par de conferencias adicionales que son maravillosas para el cierre de nuestro evento, así como una actividad también especial de cierre. Entonces, para que se mantengan atentos, para que podamos compartir, para que podamos seguir todos alineados en pro, pues, de la salud infantil y la camaradería, como comentaba pues, Mónica hace algunos momentos. Entonces, les doy el momento para que lo tengan escaneado, que vean que todo funcione. Si no lo agarra el código, ¿no lo agarra? Ok, vamos a intentar con la clave, con la red de Wi-Fi, ok, a ver si los toma. El usuario es Colgam y la clave es Irotama 2024 con la I mayúscula, para ver si es más fácil para alguno de ustedes. Y me cuentan cómo les va el proceso, si es posible unirse. ¿Te dijo? No deja. Sí, vamos a dar un momento para que tengan la oportunidad. ¿Sí? Irotama 2024. Sí, la primera I de Irotama mayúscula y lo demás en minúscula. Sale error fatal. Hay un error fatal. No puede ser. Vamos a solucionar la fatalidad. Pues levantamos manos entonces. Tengo 40 segundos. Si en 40 segundos se logró, si no, a eso lo podemos hacer, para que bajen el código QR directamente. ¿Sí?
Pues levantemos la mano, hagámoslo a la usanza, sigamos lo demás. Entonces, bueno, viendo cómo es esta dinámica, les voy entonces a presentar a nuestras contendientes. Aquí ya tengo el camino de presentar cuáles son nuestras contendientes. Y primero presento a mi gran amiga, Mónica Contreras. Por favor, pase. Fanfarria. La doctora Mónica Contreras, como ustedes conocen, es pues gastroenterólogo pediatra del Hospital Pablo Tobón Uribe. Ella coordina el grupo de falla intestinal y rehabilitación intestinal y además es la coordinadora del grupo de soporte nutricional. Ella es miembro de Colgam, LASPGAM, PANCO y es una gran amiga. Así que, Moni, encantada de que estés acá. Y del otro lado, pues ya la acaban de conocer, pero le vamos a hacer una reintroducción. Nos acompaña la doctora Adriana Fernández. Ahí está perfecta, ahí está perfecta. La doctora Adriana Fernández, pues es docente universitario, es especialista en nutrición y nos acompaña desde Argentina en esta preciosa día de Santa Marta. Como les contaba, la dinámica es, vamos a presentar preguntas. Entonces, como tenemos fallas de tecnología, sencillamente levantamos la mano para lo que las opciones nos parezcan más correctas y después de que tengamos esa dinámica y veamos cómo se comporta la audiencia, ellas nos van a dar sus puntos de vista en relación a este tema. O yo les pregunto por nombre. ¿Sí? Voy a volverles a mostrar la foto del código QR para que puedan intentarlo entonces poner nuevamente, a ver si ya se corrigió el error fatal. No. Ujú. Bueno, entonces, empecemos entonces. Y nuestra primera pregunta dice, ¿el síndrome de intestino corto es una patología compleja? Uy, RAM 1. De acuerdo al concepto de cada uno, ¿quién sería el líder ideal para el manejo? Primera opción, el pediatra. Levanten la mano quien puede ser que tiene que ser el pediatra el líder. Opción B, el nutricionista. Ok. Opción C, el cirujano, cirujano pediatra. Opción D, el gastroenterólogo pediatra o ninguna de las anteriores. ¡Ajá! El gastroenterólogo pediatra o ninguna de las anteriores. Entonces tenemos un quórum grande que dice que tiene que ser el gastroenterólogo pediatra. Empecemos por la palestra entonces de este lado a ver qué pensamos. Bueno, chicos, creo que perdieron el examen. Vean, la idea en falla intestinal y pues yo creo que en esto más que pelea, yo creo que va a ser un acuerdo entre amigas y además yo nunca podría pelear con un argentino. La Argentina la llevo en mi corazón. Eh, Aquí no hay líderes, aquí hay un grupo que está al lado mío y con seguridad al lado de la doctora. Ella muy lindo lo mencionaba en la charla. Nosotros necesitamos no solo a nutricionistas, no solo a gastroenterólogos, no solo a cirujanos. Yo necesito al radiólogo que me ponga el catéter tunelizado. Yo necesito a la fonoaudióloga que me entrene a estos niños en toda la parte de oralidad. Yo necesito a la enfermera que es la encargada de hacerle la educación en catéteres, en gastrostomías, en sondas. Yo necesito al químico farmacéuta que me revise la estabilidad de la NPT, que me revise si hay interacciones con los medicamentos. Entonces somos todo un grupo multidisciplinario los que estamos detrás como de todo este arduo camino. Bueno, voy a pelear un poquito porque si no, no tiene que ser. Estoy absolutamente de acuerdo. El grupo es un grupo reducido, como mencionaste, y después el grupo ampliado de otras especialidades que necesitamos todo el tiempo. Son pacientes que nacen en la neonatología ya complicados y no solo tienen falla, sino mucha comorbilidad. O sea, necesitamos un grupo importante.
Lo que yo mencionaría es esto de que trabajamos por especialidades, después esas especialidades se unen, pero hay como un foco que tiene que estar en el paciente. Entonces el paciente es el foco para el grupo que lo necesita. Y la otra cuestión que quería decir es que si bien no somos líderes, porque en esto está la interdisciplina y ahora hablamos de transdisciplina, o sea, nos trazamos en la transdisciplina para trabajar como en otras enfermedades crónicas, hay una cabeza que tiene que recibir los golpes, que tiene que ir a las obras sociales. Hay una tarea que va más allá de la medicina y quizás no sea el líder del grupo como tal, pero sí necesita estar representado y a quién van a dirigirse ante tantas dificultades que se nos presentan en el día a día. Eso diría. Y bueno, habemos algunas que ponemos más corazón. Obvio, ese será el líder. Entonces, si fuese una pelea, ¿quién gana? Ambas, ¿verdad? Claramente, por supuesto, ganan las. Aquí el punto está entonces en buscar la comunión, buscar la mejor perspectiva para que de esa manera, trabajando en equipo, tengamos el mejor desenlace. Segundo round, entonces, segundo round. Dice, el síndrome de intestino corto, perdón, la cabeza, es una patología compleja. ¿Cuál es la principal barrera que han encontrado para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes? Para ustedes primero, ¿ok? A, desconocimiento del pronóstico de la enfermedad. ¿Quién les parece que es una barrera? ¿Nadie le parece? Ok. B, desinformación de la situación del país en relación a los grupos de síndrome de intestino corto. Aquí tenemos una votación. 2, 3 votaciones. Ok, 4. C, el alto costo de la enfermedad. Ok. 2 personas por acá. Y D, todas las anteriores. Pues, fantástico. Fantásticamente, entonces, ¿cuál ha sido para ustedes en su trabajo, en su desarrollo cotidiano, la principal barrera? Doctora Adriana, por favor. A mí me gustaría poner esto en historia, porque en realidad, bueno, tengo muchos años, y al principio los pacientes se les abría, por ejemplo, un neonato con una enteritis necrotizante importante, se abría el abdomen, se lo cerraba y no se lo tocaba, no se le daba ninguna oportunidad a ese paciente. Estoy hablando, bueno, de algunas décadas, pero así comenzaba. Poner en la tabla el concepto de la enfermedad es importante como cualquier otra enfermedad. La gente tiene que conocer. La gente desconoce lo que es un intestino corto, absolutamente. Y en muchos lugares creen que son pacientes que, ¿para qué lo vamos a hacer vivir si tiene un intestino tan cortito? Porque no entienden el proceso que tiene la enfermedad en su evolución y cuánto podemos hacer, incluso, como les decía hoy, con intestinos muy, muy cortos. Hasta 10 centímetros pueden rehabilitarse con colon. En realidad, a nosotros nos pasa que tenemos grupos en el país. El documento que mostré lo hicimos con 16 profesionales expertos a lo largo del país, pero no tenemos la información unificada. Hay que trabajar en redes para saber lo que nos pasa. ¿El alto costo de la enfermedad? Sí. ¿Qué es alto costo? Para tratar a un niño, para darle una oportunidad, para saber que si lo tratamos bien va a tener menos complicaciones, menos costos, no va a llegar al trasplante, que es un costo gigantesco, o no va a necesitar de terapias de otro tipo, que se puede adaptar naturalmente. Allá voy por todas. Bueno, totalmente de acuerdo, doctora. Yo les quiero compartir una experiencia. Me acuerdo que de mis primeros pacientes de intestino corto me llaman una vez en el hospital, me parlantean. Doctora Mónica Contreras solicitada en información. Bajo yo y era una familia que me dijo, ni siquiera me llegó por consulta, no llegó remitido. Era el papá y la mamá. Doctora, somos papás de un niño, me contaron la historia, lo quieren dar de alta en el hospital, un hospital prominente y grande de la ciudad de Medellín, porque me lo desahuciaron y me dicen que me lo lleve para la casa a morir. Y eso pasó hace 10 años porque el niño ahora tiene 10 años, todavía está con NPT, es el paciente más grande que tengo en NPT, pero después de ese niño, créanme que las circunstancias y los casos han sido más, ¿cierto? No conocemos la enfermedad. A mí me costó un montón, pues yo fui la segunda gastro que llegó al hospital, incluso dentro de mi mismo hospital, convencer a los cirujanos y convencer al grupo de pediatras y a los neonatólogos que había que lucharles a estos pacientes. Entonces, la doctora ahora dice décadas atrás, yo digo que todavía a mí me cuesta y con seguridad a muchos de mis colegas en los hospitales donde están les cuesta hacer comprender
que estos pacientes tienen esperanza y tienen futuro. Es un camino muy largo y es un camino muy arduo, pero creo que vale la pena la lucha y todos aquí hemos tenido casos de pacientes y casos exitosos en que terminan viviendo una vida buena, una buena calidad de vida. Así que pues los animo a que conozcamos más de la enfermedad y de que hay lugares, y ahí va la segunda parte, de que en Colombia ya tenemos muchos gastroenterólogos pediatras, mucha gente sensibilizada con la enfermedad, muchos lugares, bueno, muchos no, es un decir, varios lugares en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali y en Medellín, que estamos con la capacidad de recibirles estos pacientes. Así que si en algún momento tienen algún paciente, pues contáctenos porque de verdad que hay que seguirles luchando. Sí, lo importante es esa red, que se establezca una buena red de comunicación. Y hago algo más para agregar, es los neonatólogos. Hoy hablaba con una neonatóloga que no sé si está por aquí, me parece que por allá. Esta enfermedad tiene un 80% de inicio en la etapa neonatal. Hay que ir por los neonatólogos para que entiendan, porque muchos niños no salen de las neonatologías. No hace falta trasladar al paciente, hace falta estar comunicado, siempre digo yo. Podemos tratar pacientes en conjunto con los neonatólogos. Una parte muy... Yo creo que aquí el punto es que si tenemos ganadores y tenemos perdedores, no entre nosotros, sino con la desinformación y el desconocimiento. La verdadera barrera es no saber a qué nos estamos enfrentando. Y nuestra forma de pasar esa barrera es a través de este tipo de espacios y a través de profesionales que están guiados a esto, a través de profesionales que creemos en la supervivencia y además en la calidad de vida. Entonces, segundo round terminado, vamos al tercer round. Tercer round. Hablamos nosotros de lo que es el manejo nutricional inicial. Este es un simposio orientado en manejo nutricional. Y mi pregunta va a ustedes. Vía oral. Temprana, opción A. Levanten la mano los que estén de acuerdo. Tardía, opción B. Entonces, dejemos que nuestras conferencistas nos desarrollen esta idea, por favor. No, doctora, adelante. Bueno, veo que levantaron muchas manos. No sé si alguno no la levantó, porque si no, no escuchó lo que dije. Voy a ir por él para reforzar la idea. Esta es una patología que es fundamental, la alimentación temprana. Una gota en la boca, lo que se puede hacer con ese niño en la neonatología, bueno, si es más grande, diferente. El ayuno crea atrofia intestinal. Es igual a atrofia intestinal y a sobredesarrollo bacteriano, más todas las complicaciones que trae todo esto. El gran remedio es la leche. Me adelanto. Es la alimentación temprana. Ya me iba por atrás. No, pues que usted ya lo respondió, doctora. Y Ahí no hay cuando mucho que pensamos discutir. y cuando pensamos en perspectivas de alimentación enteral, ¿tan beneficiosa la vía oral como la vía enteral? La oral es básicamente digamos que la vía ideal y el gol estándar para estos niños, ¿cierto? La doctora mencionaba el alto índice de problemas de conducta alimentaria, de oralidad, de aversión alimentaria. Entonces, y por eso les hablaba ahora de lo importante que es uno fonoaudióloga en el equipo, porque nosotros desde la etapa neonatal, ellas le están haciendo ya como ese manejo preventivo para que el niño no termine en todos estos problemas que nos aquejan ya más grandecitos al momento de empezar una alimentación complementaria. Y desafortunadamente, pues por su misma patología gastrointestinal, tendemos muchas veces a retrasar la alimentación complementaria, pero bueno, entonces también hay que poner en práctica como todos esos tips o todas esas herramientas que nos ayudan las fonoaudiólogas. Perfecto, entonces concluimos en este tercer round que la vía oral es ideal y que mientras más temprano podamos empezar, muchísimo mejor. Pasemos al siguiente entonces. Cuarta pregunta, parte de la misma. ¿Con qué vamos a iniciar? Con una fórmula extensamente hidrolizada versus una fórmula de aminoácidos libres. Les voy a dar a ustedes opción A, una fórmula extensamente hidrolizada. Por favor, levanten la mano quienes les parecen que es una opción. Segunda opción, una fórmula de aminoácidos libres solamente para iniciarlo. Y opción C, ninguna de las anteriores.
Uy, estaban prestando atención, doctora Adriana. Menos mal. Yo creo, ¿verdad? Entonces veamos cuál es la opción adecuada. Traté de ponerlo mejor para que leche de madre, leche humana, leche de banco, ni hablar. Tiene todos los factores que ya mencionamos, no lo vamos a hacer más largo. Bueno, pero puede pasar, son prematuros, complejos, se pueden quedar sin leche humana. Una cosa que quiero decir es que estos prematuros, cuando uno los quiere pasar una fórmula, ninguna de las opciones que acá están mencionadas tiene aportes suficientes para un prematuro. Entonces, ojo con los prematuros y su crecimiento. Tienen un impacto brutal en nutrición parenteral y con fórmulas no adecuadas para ellos. Segundo, el concepto es que la proteína entera y el ácido graso de cadena larga ayudan a la adaptación intestinal, por lo cuanto hidrolizarlo o volver a llegar al aminoácido es una opción solo ante sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca. Eso lo tomaron en el consenso o en la guía que publicaron los europeos el año pasado. Es un documento muy interesante de 2 partes y está dicho así, nosotros lo dijimos así en el documento nuestro, y creo que se usan fórmulas excesivamente caras cuando en realidad no son necesarias. Quizás una polimérica sin lactosa podría ser una opción perfecta si no tenemos leche humana. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que uno siempre lee en la literatura, pero mi realidad es otra. Y claro, yo siempre empiezo leche materna, aunque en mi hospital no tenemos servicio de obstetricia, entonces a mí me llegan niños ya remitidos, donde probablemente en neonatología o incluso en el piso de pediatría, pues los pediatras ya han intentado leche materna, o los neonatólogos ya han intentado leche materna, o los pediatras las fórmulas poliméricas, y finalmente pues no andan bien, y me toca a mí empezar extensamente hidrolizada, aminoácidos, etcétera. Ahora me llamaba la atención en la conferencia, doctora, que usted decía que no había tenido muchos pacientes con alergia a la proteína de la leche y falla intestinal. Nosotros sí hemos tenido varios, no muchos, pero tampoco pocos, en que se hacen una sensibilización incluso con las fórmulas elementales. Nos toca quitarlos, dejarlos en ayuno, en algunos hasta esteroides hemos tenido que poner. Entonces, no sé si a ustedes no les pasa, ¿cierto? Y quería preguntarles, o si a pesar de la fórmula de aminoácidos, cuando uno ya llega a ese punto y ve que el paciente no anda, ¿qué hace o qué estrategias toma? Bueno, el intestino es un órgano tan misterioso que es difícil a veces interpretar. Hemos tenido sospechas, hemos tratado de tratarlos para ver si cambiaban con una fórmula adecuada a una alergia y el paciente no cambiaba, volvíamos hacia atrás, digamos, hacíamos el algoritmo que ustedes todos conocen en alergia alimentaria. Y en realidad, vuelvo a decir, confirmada, hemos tenido 2 casos. Lo que pasa es que este es un intestino inflamado, con sobrecrecimiento, muy complejo de interpretar exactamente qué es lo que pasa. Porque uno cree que en la evolución va a ser lineal y no es así. En la evolución van, vienen, se distienden, hacen una hiperadaptación colónica a veces, que es un dolor de cabeza terrible. Manejo dietético, los chicos crecen y después comen cualquier cosa, a escondidas muchos, otros comen otras cosas. Hemos tenido pacientes que solo pollo porque no, con una versión que no podía. Entonces, para mí, el diagnóstico de alergia siempre ha sido algo complejo y vuelvo a decir, confirmado en lo que tengo uso de memoria, que se me va perdiendo con estos años, pero en lo que yo recuerdo, hemos tenido solo 2 casos descriptos. Habría que plantearse la colitis, otras, digamos, algunas situaciones que presentan estos pacientes y ver mucho la individualidad del caso, ¿no? Entonces al final Es no queda difícil, diciendo es difícil qué vamos a hacer. diagnosticar en la alergia de origen intestinal, digamos, ¿no? Ahí es donde se nos pone complicada la cosa. Y cuando tenemos esas características, o sea, en estos pacientes que son verdaderamente un reto que no logramos avanzar, hay un tiempo en el que, digamos, ya vamos a verdaderamente parar esta posibilidad de vía oral y quedarnos únicamente con parenteral. Cuéntame un poquito cómo ha sido su experiencia en eso. O sea, en estos pacientes que verdaderamente no logramos, a pesar de que intentamos vía oral, nos quedamos con parenteral total. ¿Cuándo volver a intentar? Nunca nos damos por vencidos. Esto es todo un proceso y el periodo de adaptación intestinal en niños no es de meses, es de años, ¿cierto? Entonces no pretendan que si un paciente 2 meses después de la cirugía o 6 meses después de la cirugía no anda, ese paciente es un fracaso. No.
siempre hay que darle la oportunidad, siempre hay que insistir, sea vía oral, si no tenemos vía oral, vía enteral, ¿cierto? Y nosotros antiguamente dejábamos mucho tiempo las sondas y ya somos del grupo de que gastrostomías de manera temprana, ¿sí? Porque nos cuestan, estos pacientes nos cuestan mucho, 1, 2, 3 años en todo este proceso de rehabilitación intestinal. Entonces, nunca hay que darse por vencidos. Sí, sí, antes de ayunar un paciente de esto, yo haría un expediente de varias páginas con mucha información. Salvo que, bueno, tenga alguna cuestión quirúrgica, incluso, bueno, los trastornos de funcionales, como son las gastrosquisis, una pesadilla de pacientes a lo largo del tiempo. Puede ser que toleren mejor o peor. Tratamos de no forzar por algo que puse en una diapositiva sobre el crecimiento bacteriano y la posibilidad de traslocación. Preferimos siempre que el paciente maneje sus volúmenes, porque cuando deja de comer, algo le está pasando al paciente, si no tiene otra patología, por supuesto, una infección, etc. Pero bueno, tratamos de que nunca estén totalmente ayunados, nunca. Y lo otro muy importante que justo me acaba de hacer caer en cuenta y que recién viniendo para acá lo charlaba con otra colega, es sospechen, ¿cierto? Y no se queden tranquilos con exámenes. Si un paciente de estos tiene un tránsito intestinal normal, no quiere decir que no pueda tener alguna indicación quirúrgica. Hemos tenido, no pocos, varios pacientes en el hospital con tránsitos normales y yo confío mucho en mis radiólogos del hospital, ¿cierto? Porque tienen también una curva de aprendizaje muy buena. Y por X o Y, uno sabe que algo está pasando con ese paciente y que necesita ser llevado a cirugía. Y al principio me tocaba luchar mucho con los cirujanos porque me decían, no, pero es que el tránsito pasa, ¿cierto? No tiene indicación quirúrgica y claro, después de mucha insistencia e intensidad de mi parte, pues los llevaban a cirugía y evidentemente tenía alguna brida, alguna estenosis o algo. Entonces no se queden tranquilos, ¿cierto? Porque tengan estudios de imágenes normales. Y lo Perfecto. otro, para ir en contra, digamos, en oposición o no, yo estoy jugando, es que estos pacientes, si uno les saca una placa, lo llevaría a cirugía, a muchos de ellos, a lo largo de la adaptación intestinal, porque tienen niveles hidroaéreos, son placas recontrapatológicas. Pero si el paciente no marca otros síntomas, no se apuren, piénsenlo bien, miren al paciente y cómo se está comportando. Maravilloso. Entonces, individualizar a cada paciente va a ser clave para su manejo en el tiempo. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Me quedé esperando el ping, que sonaba divertida. Ah, ahora sí. Entendiendo que la nutrición parenteral es clave para el manejo del síndrome de intestino corto, ¿cuáles son los mayores retos? Y aquí para ustedes. A, la nutrición parenteral domiciliaria. ¿Quién lo quiere votar? Levanta la mano. B, las complicaciones infecciosas. C, la pérdida de los accesos vasculares. O D, la enfermedad hepática. Vamos a opción C, todas las anteriores. Y ahí votamos con las dos manos, por favor. Por favor, doctoras. Bueno, ahora escuchaba a la doctora Adriana y yo me asombraba y ella decía que por allá en los 80 empezó la hospitalización domiciliaria y los primeros pacientes. Nosotros tardamos más. Mis primeros pacientes, yo tardé 2 años en lograr que me autorizaran una NPT domiciliaria en Medellín. Creo que probablemente fuimos de las primeras ciudades que logramos hacerlo, pero me costó sudor y lágrimas. Así que nos lleva un muy buen tiempo, pero definitivamente esto ha sido un cambio del día a la noche en la calidad de vida de los pacientes. Yo tuve pacientes 2 años en un hospital con todo lo que conlleva para una familia, ¿cierto? Estar 2 años hospitalizados. Entonces, es definitivo y todas las ventajas son muchas, pero también tengo que hablar de las desventajas. El hecho de tener hospitalizaciones, en mi caso, que son domiciliarias cubiertas o a cargo de las diferentes EPS, me ha hecho que las infecciones de catéter también sean un problema para mí. Porque claro, cambian de enfermeras afuera, las enfermeras no están entrenadas en el manejo muchas de estos catéteres, de lo valioso que son estos catéteres, entonces es como una balanza, ¿sí? Bueno, nosotros lo que aprendimos a través del tiempo, y así lo iniciamos, fue un fuerte entrenamiento a la familia.
Hay enfermeras que se dedican a entrenar a la familia. Y es la enfermera la que nos levanta el dedo para decir, este paciente puede irse a domicilio. Después de la enfermera está el servicio social, algo que quizás no mencionamos. Tiene casa, ¿qué casa? Ponemos condiciones mínimas, imagínense, es un hospital público, así que las condiciones son mínimas, pero tienen que estar presentes. Están en el documento que yo les mostré. Y en realidad, hasta que no están absolutamente entrenados en la parenteral, en el cuidado del catéter y en la patología, porque tienen que saber mucho de la patología, no les damos el alta. Por supuesto, hay pacientes que no lo logran y hemos tenido pacientes internados mucho tiempo porque no hay una familia ampliada que nos apoye. Pero bueno, nosotros hace unos años hicimos una revisión y había 155 pacientes, una cosa así. Lo que también logramos es crear una, me estoy extendiendo mucho, ¿no? Una ley de discapacidad, que en la ley de discapacidad nacional está incluida la falla intestinal. Eso le da una obra social al paciente. Y entonces aquellos que necesitan enfermería o viven lejos, o hay otra dificultad para enviarle parenteral desde el hospital, lo hacen a través de pedido de obra social. Las obras sociales pasa eso con la enfermería, en todos lados, es igual, no entienden, hacen las cosas mal. Pero entrenados los padres son unos guardianes tremendos. Y muchas veces van a la enfermera, terminan haciéndolo ellos porque aprendieron en el hospital. Entonces, nuestro mensaje clave para este momento es que el reto tenemos que pasarlo a través de la unificación de criterio. Y además de la unificación de criterio, de la creación de guías y estructuras que apoyen a estos pacientes. Entonces, nosotros acá en Colombia tenemos la fortuna, pues hay el reporte obligatorio, pues es considerada una enfermedad huérfana. Sin embargo, inclusive ese reporte en algunas oportunidades puede ser un reto. Puede ser un reto porque hay una planilla, hay cosas. Entonces, tenemos que como comunidad entender qué es lo que debemos hacer para poder pasar ese reto y para que entonces estos pacientes puedan acceder al servicio y puedan acceder de forma efectiva, oportuna, en la medida de lo posible. Nuestra pregunta número 6 para el round 6. Ciclado de nutrición parenteral, ya que hablábamos de parenteral. Ciclado de nutrición parenteral, sí o no, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Lo utilizan, no lo utilizan? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién vota por sí? ¿Quién vota por no? Bien. No vamos a extendernos No nos mucho extendemos en tanto esta, entonces. sí. No, bueno, de pronto por aquí hay pediatras que no sepan qué es ciclar la NPT, ¿cierto? Es dejar al paciente libre de la infusión de nutrición parenteral un determinado periodo de horas que pueden variar desde 2 horas, probablemente en los más chiquititos, los neonatos, hasta las 12 horas en niños más grandecitos. Eso definitivamente ha cambiado la calidad de vida de estos pacientes, pues porque cuando uno los da de alta, ellos pueden estar en el día sin necesidad de estar pegadas a su nutrición parenteral, ir a sus citas, ir a sus terapias, ir al colegio, los pacientes adultos incluso trabajan. Es una más de las estrategias también que nos ayuda para evitar la enfermedad hepática asociada a catéter, asociada a falla intestinal, perdón, y además, pues hay varias estrategias más como para proteger ese hígado, pero sí lo hacemos tan pronto como el paciente nos deje. Es decir, el paciente tiene que estar clínicamente estable, el estado hidroelectrolítico tiene que estar normal, el estado metabólico tiene que estar normal y el paciente no puede tener sepsis también. Y no, básicamente pues es una estrategia que yo creo que en la mayoría de los lugares, independiente que tenga el paciente falla intestinal, pues ya están acostumbrados a hacerlo. Maravilloso. Entonces, lo bueno fue que Mónica lo ilustró tan fácilmente que si alguien tenía dudas, quedamos claros en lo que podíamos hacer. Nuestra pregunta número 7, por favor. Tratamiento farmacológico. Entonces, quiero que me levanten la mano. Aquí no hay ninguna pregunta es excluyente. Solamente quiero que me levanten la mano todo lo que utilizan. ¿Utilizan antidiarreicos? Ok, entonces, ¿utilizan antieméticos? ¿Análogos GLP-2? Y tenemos opción D, tenemos todas las anteriores, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que nos cuenten cuál es la perspectiva entonces de manejo y qué podemos hacer diferente entre ambos grupos. Bueno,
Bueno, los que han manejado estos pacientes, ayer teníamos una pequeña discusión porque la doctora me decía que ellos no manejaban antieméticos. Nosotros aquí en Colombia, la verdad, somos muy liberales con los antieméticos. Yo uso todos estos, ¿cierto? Antidiarreicos y probablemente es de las pocas indicaciones en pediatría que usamos lopiramida, colestiramina, todos estos medicamentos antidiarreicos. Los antieméticos tenemos también muchos problemas de trastorno de motilidad intestinal, como usted lo decía, doctora. Usamos proquinéticos sabiendo que obviamente nos pueden aumentar un poco el gasto intestinal, pero entonces los usamos a dosis bajas y el tiempo necesario. Los análogos de la GLP-2 es maravilloso. No tenemos muchos pacientes. Por ahora en Colombia los análogos de la GLP-2 están autorizados por INVIMA a partir del 2020. Mi experiencia empezó en el 2021 y tengo 3 pacientes de los cuales la respuesta ha sido muy buena en la mayoría, 2 de 3 pacientes. Es un medicamento muy costoso, obviamente. Solo debe ser indicado por grupos multidisciplinarios. Nosotros, por ejemplo, lo mandamos previo a un staff del paciente, ¿cierto? Donde todos los especialistas o todo el grupo implicado en el manejo de estos pacientes, pues los discutimos a ver si tiene la indicación. Y obviamente también con familias comprometidas, ¿cierto? Esta patología, no sé por qué, pero es de familias difíciles, de bajos recursos generalmente, y que no necesariamente están comprometidos con los pacientes. Entonces no podemos estar indicando medicamentos de alto costo a una familia que obviamente no se comprometa a hacer como todos los controles, ¿cierto? Que se necesita. Bueno, en realidad voy a hablar un poquito del GLP-2. Estoy de acuerdo con lo que dices de los antieméticos. No los usamos regularmente y los dedicamos solo a ciertas circunstancias muy particulares. Usamos los mismos antidiarreicos. Y con el GLP-2 les comento, en Argentina hay una experiencia que se inició en el 2017 con uso compasivo. En realidad ya estaba siendo usada por adultos, pero en pediatría no. Hay un registro en Argentina donde trabajamos distintos centros en aportar la información y hay 33 pacientes en Argentina tratados que están siendo seguidos, o sea que tenemos información de esos pacientes. La realidad es que en la vida nunca pensé, trabajando tanto con intestino corto, que iba a vivir situaciones como la que me tocaron vivir a partir del GLP-2, ya que, bueno, el primer paciente que tratamos fue un niño que estaba en lista de trasplante y pudo salir del trasplante y de la parenteral, obviamente. El segundo paciente llevaba 10 años de nutrición parenteral y pudo salir de una dependencia de 6/7, intestinos muy cortos. Después les puedo pasar la información, pero realmente eran pacientes muy dependientes de nutrición parenteral, con muy pocos días libres, la mayoría de los casos que tratamos. Así que hemos tenido respuesta en disminución, hemos tenido respuesta en suspensión. Hay un reporte de 5 pacientes inicial que realmente al momento del corte, 3 de los 5 ya habían suspendido la nutrición parenteral. Realmente para los que llevamos años es algo hiper novedoso, muy tolerable, muy caro. Por eso reafirmo lo que ella dice, tiene que ser decidido bajo un grupo de expertos. ¿Cuál es la condición, además de las que ya mencionó Mónica? Es que el paciente haya agotado todas las posibilidades de adaptación intestinal. Pero para eso hay que discutir en grupo. ¿Cuál está dando suficiente nutrición enteral? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto se infecta? ¿Cuándo se interna? Digamos, no sé, no es para todos los pacientes. Pero la verdad que con una buena indicación los resultados pueden ser muy alentadores. Y el trasplante, de hecho, ha disminuido drásticamente en nuestro país, el trasplante pediátrico. Casi no se trasplantan pacientes. No digo que esto sea total. Hay pacientes graves, iniciales, con pérdida de acceso, con enfermedad hepática temprana, y lo que se está planteando ahora, está aprobado en Argentina, es, si bien el límite es el año para comenzar el tratamiento, ciertos pacientes que se complican muy precozmente, como podrían ser los prematuros, pensar si no se puede iniciar antes. Hay una aprobación a partir de los 4 meses, me parece extremadamente pronto, porque el camino es muy largo, pero es probable que no tengamos que esperar si el paciente tiene una evolución mala, que lo vaya a llevar al trasplante, por ejemplo. La siguiente pregunta va en contexto con la anterior, o sea, con esta misma. Entonces, nuestra pregunta número 8, por favor. ¿Cuál es la indicación de análogos GLP-2 y además cuánto tiempo utilizarlos?
Bueno, creo que nos adelantamos. Pues yo les contaba que aquí en Colombia, Expoliamos la respuesta. sí, aquí en Colombia está autorizado para mayores de 1 año. Sí, ya hay artículos y series que desde el año pasado encontré que empezaron a utilizar en pacientes menores, pero concuerdo totalmente con la doctora Adriana. Yo soy prudente en ese tema, sabiendo que además la mayoría de los pacientes durante el primer año de vida pueden alcanzar y lograr la autonomía intestinal. ¿Cuánto tiempo usarlos? También es otro tema muy llamativo. Es como el biológico en enfermedad inflamatoria, ¿cierto? Si el paciente va bien, uno no quisiera, pero al revés, el que va de pronto muy bien, de pronto es el que como el que más te animas a usar el medicamento. Pues no les puedo decir nada porque mi experiencia es corta, ¿cierto? Han sido pocos pacientes, pero yo pienso que en futuro, así como en inflamatoria nos ha pasado, pues sí podremos encontrar algún paciente candidato, ¿cierto? Y probablemente no lo suspendamos abruptamente, sino, ¿cierto? Ponerlo días intermedios, ¿cierto? O de pronto por semanas, no lo sé. Esta semana justo nos acompañó la doctora Silvia, que es como la gastro de adultos, perdón, a la que la doctora le hace la transición. Y ella nos contaba que ella tenía pacientes que había logrado suspender la tedoglutida. Entonces, falta experiencia, pero sí, en algún momento nos tendremos que plantear ese tema. Sí, si uno mira la droga está hecha para de por vida, pero creo que eso se ha dicho así al inicio por falta de información. El problema es que los grupos que siguen estos pacientes, cada uno tiene pocos pacientes, no es que hay pacientes, números importantes con tedeglutide tratados en el mundo. La experiencia para nosotros en Fundación Favaloro Buenos Aires empezó con adultos, en los cuales crearon un protocolo en el que, si el paciente estaba bien, estable, mejorado, etcétera, etcétera, los ponían a días alternos. Los dejaban 6 meses, está publicado, 6 días alternos, y luego de los 6 meses los suspendían. Y vieron que realmente los pacientes andaban bien. Eso no lo puedo trasladar tan literalmente a la pediatría, pero sí con algún adolescente lo hemos hecho y nos ha ido un paciente, 10 años en parenteral, 20 centímetros posvólulo, 6x7 de dependencia, té de glutide, 1 año lo usamos y al año dijimos, probemos como los adultos. 6 meses día por medio, 6 meses suspendido, el paciente está sin parenteral y sin té de glutide. Pero estas son experiencias, como llamamos ahora, del real world, no tenemos demasiados datos para poder decirlo así, pero el camino es ese. Y el otro camino, esto lo dice Goulet en sus charlas, es que quizás un paciente, uno puede usar té de glutide para acelerar el periodo de adaptación y no con la expectativa de la suspensión o el 20% que se pone en los trabajos pilotos. Así que bueno, ahí como seguimos trabajando en la información. Ahora sí. Entonces, viendo este espacio y entendiendo las perspectivas y las limitaciones y los retos, sobre todo, que tenemos, ¿cuál sería el mensaje clave en nuestro cierre de esta arena? Eh, Bueno, primero agradecer al colegio por este espacio porque pues la falla intestinal no es un diagnóstico fácil, no es un camino fácil y yo creo que tenemos cada vez más que crear espacios así para discutir esta patología. Yo simplemente los animo, como les dije al principio, de que tengan esperanza y les den una oportunidad a estos pacientes, estudien al respecto y si no quieren estudiar, por lo menos sepan quiénes son las personas que saben al respecto y nos pueden llamar, contactar, porque vale la pena. Sí, yo como mensaje final, de acuerdo con vos, agradecer a todos, agradecer a Takeda este divertido espacio también que nos dio. Em, y me parece que es a partir de que se hace conocida la enfermedad, cada uno que tiene un intestino corto, una neonatología y demás, tiene un dolor de cabeza terrible. Piensen que necesitan ayuda para tratar a ese paciente. La ayuda la pueden hacer llamando a un centro de referencia, poniéndose en contacto con videos, hacer trabajo desde el inicio. Tristemente es cuando llega después de 6 meses de internación neonatal un paciente a un servicio de rehabilitación, tiene enfermedad hepática y no tiene casi accesos venosos. Una situación muy penosa. Trabajen desde el comienzo con estos chicos. Sí, tienen unos referentes excelentes acá en Colombia, no tienen de qué quejarse. El trabajo en red, lo más importante de todo para elegir al mejor candidato, la mejor oportunidad que tengan y bueno, y darle esperanzas a las familias, porque bien tratados realmente pueden funcionar.
Entonces aplaudamos a nuestras contendientes. Damos gracias por el espacio.